Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerte por aquí. Hoy vamos a estudiar un nuevo estudio bíblico muy importante, muy profundo y muy transformador. Hoy vamos a estudiar acerca de el pecado. Puede que esta palabra te suene un tanto incómoda, pero entender qué es el pecado, según la enseñanza de la Biblia, es fundamental para comprender la salvación que Cristo Jesús hizo por nosotros. Sobre todo es fundamental para entender el carácter de Dios y nuestro propio llamado como cristianos. En este estudio vamos a estar viendo conceptos específicos y también vamos a responder a preguntas tales como ¿qué es realmente el pecado? ¿De dónde vino? ¿Cómo afecta nuestra vida hoy? ¿Y qué solución le da Dios para nuestra vida en el medio del pecado? Así que te invito para que no cambies de canal y te quedes con nosotros estudiando este maravilloso tema acerca del pecado, su origen y su consecuencia. Para poder profundizar y dar comienzo a este tema, yo te invito para que puedas participar con nosotros de una oración y que podamos comenzar de una vez el estudio de la palabra del Señor. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos en esta hora por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Ahora te rogamos que tú puedas ayudarnos a comprender por medio de tu Espíritu Santo lo que tú nos quieres enseñar. Ponemos nuestras vidas en tus manos, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos entonces rápidamente a iniciar nuestro tema de nuestra serie. Este es el tercer tema de nuestra serie, sellados con promesas eternas, que estamos preparando para que aquellas personas que nos van siguiendo y van estudiando estos temas puedan ir preparando sus vidas para poder entregar su corazón a Jesús a través del bautismo dentro de poco tiempo. Ahora bien, ¿qué es el pecado en sí? ¿De dónde vino? ¿Cómo comenzó todo? ¿Acaso hubo algún tiempo en que el pecado no existía? Pues el pecado en realidad representa el conflicto cósmico que enfrentamos diariamente como un gran desafío. Así que, mis queridos amigos y hermanos, antes de ello quiero pedirles que se puedan suscribir en nuestro canal para que sean parte de nuestra comunidad y que cada semana puedan recibir una notificación cuando publiquemos nuestros estudios que van dirigidos especialmente para ti que nos estás viendo. Si quieres también contactarnos, puedes hacernos de manera especial a través de nuestros canales de información, especialmente nuestro WhatsApp, que lo tienes ahí en pantalla. También puedes a través de nuestro canal dejarnos un comentario en el video para poderte responder. Y también puedes hacerlo por medio de nuestra página web. Así que entonces te invitamos para que nos puedas contactar, hacer tus dudas o darnos tus dudas, tus preguntas. Y entonces en breve estaremos respondiendo a todas tus dudas, tus preguntas y tus inquietudes. Para información también puedes contactarnos. Muy bien. El pecado es nuestro tema de hoy y vamos rápidamente a iniciar con este tema muy importante. La primera pregunta que debemos responder es: ¿qué es pecado? ¿Qué cosa es pecado? Ahora, es interesante porque todas las preguntas y dudas que usted pueda tener, vamos a responderlas siempre con una cita de la Biblia, para que esas citas puedan responder a sus dudas y sus preguntas. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 4, él escribe lo siguiente: todo el que practica el pecado
practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, existe una ley, que este es tema para otro día, y todo aquel que infringe la ley está cometiendo lo que la Biblia denomina como pecado. Es decir, pecado es apartarnos de la guía que Dios nos ha dejado a través de la Biblia. Es hacer lo contrario de lo que Él nos aconseja en su palabra hacer. Pecado es saber que hay algo que es malo, que es incorrecto moralmente hablando, y aún así nosotros insistimos en hacerlo. Más allá de cualquier contexto legal, existe la moral que fue creada tan pronto como Dios creó al hombre. Y este es el aspecto moral que nos lleva a decidir que hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Hay cosas que son correctas y cosas que son incorrectas. El mismo apóstol Juan, en el mismo capítulo 3, en la misma primera carta de Juan, en el versículo 8, él escribe lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Es decir, hay un conflicto, según Juan, entre las obras de Dios y las obras del diablo. Existe un conflicto, lo que conocemos como el conflicto cósmico, entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Y este conflicto está siendo dirigido a Dios como el representante del bien, a Jesús como el representante del bien, y a Satanás como el representante del mal. Y estas dos fuerzas chocan. Estas dos fuerzas están en constante oposición. Pero somos nosotros los que finalmente decidimos qué es lo que vamos a hacer, si es lo correcto o es lo incorrecto. Ahora bien, hay algo interesante que la Biblia nos menciona. Recuerden ustedes que la Biblia fue escrita en varios idiomas, pero de manera especial el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, en el griego koiné, que era el griego del pueblo. Y en ese idioma la Biblia nos enseña que la palabra para pecado, de la cita que acabamos de leer de 1 de Juan 3:4 y 3:8, la palabra es hamartía. La palabra hamartía es raíz del verbo griego hamartón, que significa, o hamartanó, que significa literalmente errar al blanco, fallar el objetivo o desviarse del camino recto. En realidad, esta era una palabra que se utilizaba especialmente en los acontecimientos deportivos cuando se hacía el tiro con flecha. ¿Qué sucedía? Que cuando la flecha no daba en el objetivo que se había fijado, se decía que había hamartanó, que quiere decir había fallado, se había desviado y había errado al blanco. Ahora bien, el término griego aquí en realidad usado para infracción de la ley es anomía, que literalmente significa sin ley. En este caso, a significa sin y nomos significa ley, sin ley. Así que pecado no es simplemente una falla moral subjetiva, sino también una transgresión deliberada del orden divino revelado en la ley de Dios. Por eso es que hay otro texto que dice: porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Porque es un fallo deliberado, voluntario, que sabemos que no es correcto, pero que aún así insistimos en cometer aquello. Eso es errar al blanco. Muy bien. Ahora bien, una de las preguntas que nos hacemos normalmente es: ¿cómo fue que inició el pecado? ¿Cómo fue que inició esa situación de desobedecer algo que moralmente es correcto? Dios dice: haz esto y te irá bien, pero
Si haces esto, te irá mal. ¿Dónde surgió todo este concepto de desobedecer a Dios? ¿Cómo inició el concepto de pecado? Bueno, para responder a esa pregunta vamos a leer varias citas de la Biblia. La primera la vamos a leer, que está en Apocalipsis capítulo número 12 y versículos del 7 al 9, que nos dice así: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo que nos está describiendo el profeta Juan es que hubo un tiempo en el cielo, mucho más antes que la creación de la tierra. Es decir, hubo un momento en las edades de la eternidad pasada, anterior a nuestro planeta, en el que hubo esa batalla, una batalla colosal, una batalla en el cielo, donde dos fuerzas estaban en oposición. Es decir, Satanás intentaba desviar la atención y la adoración que toda la hueste angelical y todos los seres creados daban a su creador. Él mismo, como ser creador, antes no era un malvado ser. Antes de esto, como vamos a ver en otras citas, era un ser celestial, un ser que estaba muy cerca del trono de Dios. Y lo interesante es que al estar tan cerca del trono de Dios, se enalteció su corazón y quiso ser igual a Dios. Quiso que se le adorara a Él y no a Dios. Y todo esto corrompió su corazón. Y comenzó esa batalla en el cielo, donde él comenzó a hablar con los demás ángeles de que el Dios no era un Dios justo, sino que era un Dios injusto, que tenía una ley bajo la cual gobernaba el universo entero y que eso a él no le parecía justo. Satanás decía: si ustedes me apoyan a mí, yo voy a derrotarlo. Y en su lugar voy a gobernar un reino de libertad donde todo mundo hará lo que quiera y nadie le juzgará si está bien o mal. Y esto pareció muy bien a muchos de los ángeles del cielo. Por eso es que dice que fue arrojado con él cuando fue expulsado. Y muchos ángeles fueron arrojados con él, los cuales son los demonios que acompañan a Satanás. Esta batalla comenzó en el cielo mismo. En el cielo, un ser de luz reconocido como uno de los líderes en autoridad se rebeló y comenzó una guerra contra su propio creador. Mire lo que nos dice Ezequiel capítulo 28, 12 al 18. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. Debo decir y debo explicar que en este caso esta profecía es una descripción subjetiva, es un simbolismo en la cual el rey de Tiro personifica simbológicamente a Satanás. Dile, dice el texto: así ha dicho Jehová del Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras preciosas de fuego. Allí estuviste en medio de las piedras preciosas, en medio de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu hermosura,
A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Mis queridos hermanos, en esta cita vemos cómo Satanás antes no era malvado, era un querubín, un ser protector que estaba inmediatamente después del trono de Dios. Donde cuando leemos el libro de Apocalipsis en el capítulo 4, vemos que alrededor del trono de Dios habían 4 seres vivientes. Ezequiel les llama querubines. Pues uno de esos 4 seres vivientes que Ezequiel llama querubines, hubo un tiempo en la eternidad pasada que Satanás ocupaba ese lugar. Estaba allí. Sin embargo, al estar tan cerca de Dios, al recibir tantos beneficios, tanta admiración de toda la creación de Dios, sintió que merecía y tenía el derecho de ser igual a Dios. Por eso dice que también estuvo en el Edén. En medio de piedras preciosas se movía. En medio de todo aquello estaba Satanás y tenía grandes honores. Sin embargo, no olvidemos que Satanás había sido un ser creado. Había sido creado por Dios mismo. Por lo tanto, debía adorar a su creador. El problema en sí fue eso, la adoración. Él no quería adorar a Dios. Él no quería reconocerlo como su creador. Él quería usurpar el lugar de Dios y hacerse pasar por creador. Y esto fue lo que juzgó Dios finalmente y lo arrojó por tierra. Ahora, ¿qué pasó después? Una vez que Dios expulsó a Satanás, lo expulsó a las regiones celestes, a las tinieblas, donde no había nada. Solo había oscuridad y tinieblas, no había nada. Pero en esa región Dios tenía un plan. Dios es un Dios que va creando, su oficio favorito es crear mundos nuevos, llenos de belleza, llenos de vida. Vida que entienden y que aceptan a Dios como su creador y que le adoran. Sin embargo, en Génesis capítulo número 3, versículo 1 al 6, nos dice que Dios, después de haber creado al hombre, después de haber creado a el jardín del Edén y toda la especie en 2 personas, Dios había colocado en el huerto del jardín del Edén 2 árboles en el medio. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios había dicho: de este árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día que de él comiereis, de cierto morirás. Y allí fue donde comenzó la batalla que la primera pareja perdió. Algunos dirán: ¿pero por qué Dios no destruyó a Satanás inmediatamente había pecado en el cielo? Recuerden que todo el universo estaba observando esto. Si Dios eliminaba a Satanás de inmediato, habría quedado la duda de si realmente merecía la destrucción Satanás. Y el resto del universo obedecería a Dios no por amor, sino por miedo a ser destruido, como lo había sido Satanás. Por esa razón, lo que hizo el Señor fue dejar que el pecado de Satanás llegara hasta las últimas consecuencias, es decir, que expusiera su verdadero carácter. Y así fue que Satanás expuso su verdadero carácter y finalmente fue expulsado. Pero aún no había llegado al colmo. Satanás debía luchar y esa lucha la perdería en la cruz del Calvario. Pero aún así se le ha dejado un poco más de tiempo para que refleje su verdadero carácter de que odia a Dios, odia a sus hijos, odia todo lo que tiene que ver con Dios.
Y eso es lo que necesitamos entender, que la razón por la que Satanás no ha sido destruido aún es porque el universo entero necesita comprender la plenitud de lo dañino que es el pecado y su autor. Ahora bien, en Génesis 3, 1 al 6, se nos dice, especialmente hablando del momento en que Satanás engañó a la primera pareja, a Adán y a Eva. Pero la serpiente, la más astuta, era más astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mis queridos hermanos, lo más terrible de esta situación es que nuestros primeros padres fueron engañados por Satanás. Engañados con la falsa promesa de que serían dioses. Engañados con la falsa promesa de que serían los mejores. Y todos conocemos la historia, cómo terminaron. Adán y Eva pecaron e inmediatamente después Dios tuvo que hacer provisión e introducir el plan de la salvación, porque de otro modo el hombre había muerto eternamente. Ahora, veamos la consecuencia del pecado en la creación. Vamos a analizar estos detalles. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mira la consecuencia del pecado. Es decir, inmediatamente después de que el pecado había entrado, Adán y Eva fueron desconectados de la presencia de Dios. La luz que rodeaba sus cuerpos, porque no necesitaban andar vestidos, sino que tenían una especie de luz que rodeaba su cuerpo y cubría todo. Esa luz desapareció y se vieron desnudos y agarraron hojas y las pusieron sobre sus cuerpos para cubrirse. Sin embargo, de repente apareció en el aire Dios diciendo: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Era la forma de decirle a Adán: ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Pero aún aquí estoy para que tú entiendas que hay esperanza. Y qué bonito es ver a Adán intentando redarguir el problema. Señor, le dice, la mujer que me diste por esposa, esa es la culpable, ella me engañó. Y la mujer luego dice: no, Señor, la culpa eres tú porque tú pusiste una serpiente allí, esa serpiente me engañó. Y desde entonces nosotros tenemos por excusa siempre señalar a los demás. Siempre queremos buscar culpables, pero no aceptamos nuestra responsabilidad. Satanás había engañado a Eva y a Adán, y a través de ellos entró el pecado a la tierra. Pero qué impresionante, porque después de que el pecado entró a la tierra, uno de los dos hijos de Adán, Caín, mató a su hermano. La consecuencia del primer pecado, hermano. Caín estaba poseído, influenciado y dominado su corazón por Satanás, y de esa manera fue y asesinó a su propio hermano. Primera Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Satanás había dominado la mente, el corazón de Caín, y cuando lo tenía dominado, lo usó para matar a Abel. ¡Qué tremenda tragedia! El apóstol Juan revela la raíz del crimen: odio a la justicia, odio a Dios, reflejado en el justo Abel. Caín, influenciado por el enemigo, rechazó la corrección divina y derramó sangre inocente, símbolo del conflicto entre la luz y las tinieblas. Ahora bien, vamos a ver por lo menos 10 consecuencias del pecado
en la humanidad. La primera es la muerte física. Dice Génesis 2:17, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y aunque todos esperaban que en el mismo día muriera, no murió, pero se refería precisamente a que en un momento de la vida desconectado de Dios, moriría. El día que de él comieres ciertamente morirás. La consecuencia de desobedecer a Dios es que nos desconectamos de su gracia. Y al desconectarnos de Dios, flaqueamos y morimos. Romanos 5:12 dice, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, a toda la humanidad. A partir de Adán, todos los que nacieran, nacerían con la naturaleza caída de Adán. Hebreos 9:27 nos dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Así que la muerte física fue traída por ese primer pecado. La muerte física nos heredó una naturaleza caída. Ahora bien, nos trae separación de Dios. El vínculo con el Creador fue roto completamente. Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Génesis 3:8 nos dice, y oyeron la voz de Jehová Dios y se escondieron. Qué interesante. Efesios 2:12 dice, sin Dios en el mundo. En otras palabras, cuando nosotros desobedecemos a Dios, lo que estamos haciendo precisamente es separándonos de su gracia, separándonos de Él. Yo no sé cuántos en este momento están separados de Dios, pero es necesario que vuelvas a Cristo. Ahora, el número 3, la corrupción de la naturaleza humana. Es decir, también como consecuencia del pecado, hay corrupción en la naturaleza del hombre. El carácter fue dañado. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cuándo comenzó eso? Cuando Adán falló, cuando Adán cayó en pecado. Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. El apóstol Pablo habla de nuestra naturaleza caída. Habla de nuestra naturaleza caída en el pecado, pero restaurada en Cristo. Habla de esa naturaleza caída. Ahora bien, Efesios 4:22. Antes de ir, ¿no les ha pasado a ustedes que de repente usted quiere ser una mejor persona, pero cuando quiere ser mejor persona, se da cuenta que se convierte en el peor o en la peor persona posible? Pues eso es lo que estaba diciendo Pablo. Yo sé que en mí no mora el bien. Es decir, cada vez que intentamos ser mejores, a veces resulta que somos peores. ¿Por qué? Porque estamos luchando con una corrupción de la naturaleza nuestra. Y cuando no consagramos nuestra vida al Señor, nuestra naturaleza se volverá cada vez peor. Ahora, Efesios 4:22 dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, que tenemos una naturaleza inclinada al pecado y necesitamos rejuvenecer y reivindicar, redimir nuestra vida. Pero eso solamente se hace por medio de Cristo Jesús. Ahora, número 4. Como consecuencia del pecado, también tenemos dolor y sufrimiento universal. Nació el sufrimiento humano específicamente con ese momento especial o con ese momento acerca de el pecado. Cuando el pecado entró, también nació el sufrimiento humano. Ahora bien, es interesante porque Génesis 3:16 al 17 dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, maldita será la tierra por tu causa. Romanos 8:22 dice, toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Job 5:7 dice, el hombre nace para aflicción, como las chispas se levantan para volar por el aire. Mis queridos hermanos,
el dolor y el sufrimiento no eran parte del plan de Dios. Sin embargo, cuando Satanás introdujo el pecado en la tierra, también entró el dolor y el sufrimiento. Dios no quería que las personas murieran, pero nuestros seres queridos mueren. Dios no tenía planeado eso. Sin embargo, el pecado trajo todo ello. Dios no quería que nadie muriera, que nadie se perdiera. Sin embargo, las personas mueren y el dolor viene a nuestro corazón. Juan 8:34 dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos 6:16 dice: sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Y 2 Pedro 2:19 dice: el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En otras palabras, trajo esclavitud espiritual. El pecado nos esclavizó a todos. Posteriormente vamos a encontrar que como consecuencia del pecado también trajo maldición a la tierra y a toda la naturaleza. Miren lo que dice Génesis 3:17 al 18. Maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. Romanos 8:20 al 21 dice: la creación fue sujetada a vanidad, será liberada de la esclavitud de corrupción. Es decir, la tierra fue maldita. La naturaleza en sí fue maldecida como consecuencia de la entrada del pecado. La tierra que había sido un paraíso fue contaminada con dolor, plagas, decadencia y desastres. La creación entera espera la redención prometida. Por último, mis queridos hermanos, tenemos una sección de 3 puntos más. La expulsión del Edén y del árbol de la vida, la pérdida de la inmortalidad. El hombre, para poder ser eterno, debía comer del árbol de la vida, pero no pudo comer del árbol de la vida. ¿Por qué razón? Porque si hubiese comido del árbol de la vida, sería eternamente pecador. Sin embargo, el hombre nada más fue expulsado, y con expulsión perdió la inmortalidad. Es decir, como consecuencia de la desobediencia, el hombre perdió esa conexión con Dios. Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso querubines para guardar el camino del árbol de la vida. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. ¿Quiénes son los que van a tener derecho al árbol de la vida? Los que guardan sus mandamientos, o los mandamientos del Señor. El hombre fue desterrado del hogar original. Fue separado del árbol que le sostenía su vida perpetua y condenado a morir como exiliado. Todo como consecuencia de haber desobedecido a Dios. Todo como consecuencia del pecado. Nos trajo condenación y juicio. El pecado trae castigo eterno. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, pero no la muerte física, sino la muerte eterna. No esta muerte temporal, sino la muerte eterna. Apocalipsis 21:8 dice: los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. En Eclesiastés 12:14 dice: Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta. En otras palabras, la condenación y juicio es consecuencia de la entrada del pecado. De otra manera no habría juicio. Todo pecado no arrepentido será juzgado y castigado. La justicia de Dios exige pago, pero su misericordia ofrece salvación en Cristo Jesús. Y por último, la necesidad de un Salvador. El pecado, la introducción del pecado, la consecuencia del pecado es que veamos la necesidad de un Salvador. El pecado revela nuestra urgente necesidad de Cristo. En San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos un Salvador. Primera Timoteo 1:15 dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cuando nos vemos al rostro de la ley, cuando nos vemos en el espejo de la ley, vemos nuestro pecado, vemos nuestra injusticia y nos dice que necesitamos que alguien resuelva el problema del pecado. Y eso solamente puede ser posible a través de Cristo Jesús, mis queridos. En conclusión, quiero leerles dos citas especiales, una que está en El Deseado de Todas las Gentes, en la página 19, y la otra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 83. Vamos con la primera. La caída del hombre llenó el cielo de dolor. El mundo que Dios había hecho fue manchado por la maldición del pecado y visto por los seres celestiales con pesar indecible. La segunda cita dice, toda transgresión de la ley de Dios, toda negligencia o rechazo del don divino acarreará una reacción. Es una semilla sembrada que dará su cosecha. Y por último, quiero que vayamos a hacer nuestra resolución. En nuestra oración digámosle, Señor, hoy me doy cuenta que el pecado es una enfermedad espiritual que nos condena a muerte eterna, que destruye el alma y que nos trae sufrimiento. Hoy reconozco que necesito de un Salvador que me libere de la condenación y la maldición del pecado. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. No quiero seguir una vida de condenación. Anhelo liberación. Por favor, enséñame cómo puedo alcanzar libertad de la esclavitud del pecado. Amén. Mis queridos hermanos, es necesario que entendamos que el pecado es la enfermedad espiritual más terrible que le ha pasado al ser humano y que es necesario venir a Cristo Jesús para obtener el perdón de nuestros pecados. El pecado que antes traía dolor, hoy debe traer esperanza. El pecado que antes traía aflicción, en Cristo puede convertirse en alegría. El pecado que traía discordia y expulsión, ahora debe traer armonía. Porque el resultado del pecado, es verdad, es la separación de nosotros y Dios. Pero en Cristo podemos hacer parte de su pueblo. Que el Señor les bendiga en gran manera, mis queridos hermanos, y nos vemos en nuestro siguiente estudio acerca de este temario, un temario especial que tiene que ver con discipulado y preparación para el bautismo. Que Dios les bendiga a todos en gran manera y nos vemos en nuestro siguiente estudio.